Buenas tardes, buenos días en el momento en que nos encontremos. Vamos a hablar sobre los contratos informáticos, los contratos que nos permiten como profesionales hacer contrataciones de dos partes, estos acuerdos bilaterales que tienen tanto los proveedores como los clientes como una norma que nos permite trabajar con los objetos informáticos, ¿no? Vamos a ver el tema de el boom de la informática, en el tema de los servicios, de los sistemas informáticos, el software, estos paradigmas de intercomunicación que han provocado cambios drásticos, directa o indirectamente, en el comercio mundial, ¿no? Ha propiciado también que haya una modificación significativa en la sociedad en general, en los servicios, en la industria, en el comercio y, por supuesto, ahora en el derecho. Podría llevarnos al engaño pensar que la contratación informática nada tiene de especial y que con la adaptación propia del objeto se puede trabajar en la teoría general de los contratos. Ya habíamos dicho en clase que esta es una clase complementaria. Ustedes debían haber revisado su teoría de contratos, la teoría general de contratos. No es simplemente una adaptación del objeto de la compra o del objeto del servicio para hacer un contrato, hacer simplemente esta modificación y tener ya un contrato que regule las obligaciones y la relación contractual de un cliente y un proveedor. Una característica principal de los contratos informáticos es que estos son atípicos. No es posible establecer un modelo único de contrato informático. No están regulados de forma específica. Hay que acudir a la teoría general de la contratación sin obviar que estos contratos tienen una serie de características y circunstancias propias. Debido a que tienen esa atipicidad y el ámbito de actuación de la voluntad de las partes es amplísimo. Esta atipicidad plantea además la necesidad de adaptarlos a los tipos que ya están preexistentes. Puede ocurrir que haya contratos informáticos que no coincidan con ninguno de los que ya están regulados, o que sean la combinación de diferentes tipos contractuales, dando lugar a los contratos unidos, a los contratos múltiples o a los contratos mixtos, ¿no? Hablamos de contratos de adhesión, contratos de obligación. En materia de contratación informática, la naturaleza más habitual de los contratos es la mixta. Supone que un solo acto negocial engloba diversas prestaciones, características de otros contratos típicos que las vamos a aplicar en primer lugar, se la vamos a encontrar aplicando en primer lugar las normas referentes al elemento principal y luego uniendo las que provengan de la combinación de los demás elementos del contrato y aplicando las reglas aplicables a los tipos contractuales que sean más afines de los que ya existen. Otra forma posible de presentación de los contratos informáticos es a través de los contratos, es tenerlo como contratos conexos. Ustedes saben que los contratos conexos son un conjunto de contratos típicos íntimamente relacionados que dependen los resultados uno de los otros, ¿no? Eso es conexión, tiene una conexión. Las conexiones entre los contratos informáticos son indiscutibles. El hardware funciona cuando se le aplica un software. Un contrato de asistencia técnica solo tiene sentido si hay algo que reparar y así cosas por el estilo, ¿no? Entonces, vamos a abordar en esta parte las bases que conforman esta nueva modalidad de contratación con la complejidad denominada contratación informática. Vamos adelante. Nuevo precepto jurídico con características y elementos diferenciales a los contratos tradicionales. Según esto, quien nos indica en su relato el autor Telles, que cuando surgen los contratos informáticos, se da esto con la aparición de las computadoras. Los contratos informáticos surgen ligados a la comercialización de las computadoras. En un principio, estas solamente se empleaban por allá por los
años 60, 50, en el ámbito científico y militar. Después fueron incorporadas al ámbito de los negocios, lo cual origina su rápida comercialización, por ende la proliferación de contratos en materia informática, cuya redacción significó una notoria diferencia respecto a lo que podríamos considerar contratos clásicos en función de lo que tenemos ahora y con la alta tecnicidad de los términos a utilizar, ¿no? En un principio vamos a hablar que esto se englobaba en un solo contrato, pero esto causaba muchas ambigüedades y más bien favorecía al monopolio, no había una libre concurrencia de los mercados y por eso se genera un juicio inclusive contra la gigante IBM de esos tiempos, con el amparo de las leyes de Sheinman y Clayton, un juicio antimonopólico, bueno, donde ya se conoce que los resultados fueron a favor de los clientes y dio como resultado que se debía regular esto y se hace una diversificación contractual consistente en hacer una contratación por separado en referencia a los bienes, o sea, a los bienes y a los servicios informáticos. Esto trae la creación de mercados muy diversos y así surgen empresas especializadas, cada una de las vertientes informáticas. Hay gente que se especializa en la construcción, en la venta de equipos, otros en la prestación de servicios como el mantenimiento, la programación, la asistencia técnica, etcétera, etcétera. Entonces los contratos van evolucionando paralelamente con el avance tecnológico y el derecho estuvo quedando por ahí, ¿no?, rezagado en ese aspecto. La evolución de los contratos tuvo su repercusión en las nuevas tecnologías de la comunicación e información debido a sus constantes dinámicas tecnológicas en las que consiste esta ciencia. Y seguramente seguirá habiendo en la actualidad empresas que se encuentren ante un campo tecnológico con gran capacidad de variación por la asimilación de los nuevos avances que en el mundo de la ciencia y la tecnología se van produciendo. Es bueno y todo el mundo desea incorporar estos avances a su sistema de gestión o producción, ¿no? Todo el mundo quiere la tecnología para su empresa, para su institución. Entonces todo el mundo recurre a contratar servicios informáticos especializados para que le desarrollen una página web, un sitio web, un software, ¿sí? Pero hay que considerar que dentro de esta peculiar contratación es que confluyen de manera decisiva aspectos que no concurren con otras decisiones o relaciones contractuales. Por ejemplo, la utilización de términos técnicos, que están en muchos de los casos están siendo muy desconocidos para una de las partes de ellas y que sin embargo se van a encontrar por ellos obligada, o sea, la empresa cliente, a contratar. Entonces hay un desconocimiento técnico y hay un posicionamiento de poder por una de las partes, lo que provoca a su vez que la otra termine por efectuar una contratación a ciegas que únicamente se verá sustanada si se define muy bien al objeto propio del contrato. En este asunto de desigualdad de una de las partes, Telles manifiesta su preocupación haciendo notar los desequilibrios en el contrato informático. Y ahí habla acerca de las implicaciones producidas por el notorio desequilibrio entre las partes causadas por el mayor y mejor conocimiento de los elementos fundamentales. Es así que, por ejemplo, consultores en informática muchas veces hacen un proyecto, se vende el proyecto y la empresa contratante luego se da con que no leyó las cláusulas de alcances y limitaciones. Y entonces, cuando algo no se escribió, se tiene que hacer un resarcimiento del contrato, o perdón, una modificación del contrato y la ampliación de esos términos de referencia porque está así. Entonces, tiene que haber una forma de evitar este tipo de situaciones, este desequilibrio, esta alta tecnicidad, esta oscuridad de las cláusulas. Pues entonces es muy conveniente que el usuario se interiorice en los aspectos técnicos elementales, apoyándose de preferencia en la opinión de expertos, a fin de percibir de manera más adecuada las eventuales implicaciones en dichos contratos. Y nuestro compañero abogado que hace este tipo de contratos deberá pues conocer también de primera mano lo que está introduciendo en los términos
de su contrato en el que está redactando. Obviamente un contrato informático no es lo mismo que hacer un contrato tradicional. De eso estamos quedando ya 100% seguros, ¿no? Entonces, hay que sostener bien y que no hay que pasar por alto que es un elevado número de los contratos informáticos pueden ser tratados bajo la misma prisma de la teoría de los contratos de resultados, o sea, donde yo comprometo a entregar a la otra parte un producto o servicio en determinadas condiciones, ¿sí? Pero no se puede olvidar que dicho resultado también depende del cliente, del uso que le dé el cliente, ¿no? Si yo digo voy a hacer un sistema web que haga esto, aquello, y le propongo que usted va a tener 1000 usuarios en sus redes sociales para el primer mes, para el segundo mes, claro, está bien, pero si el sitio funciona todos los días, se enciende el servidor, si el servidor no se apaga, si nosotros atendemos las solicitudes de los usuarios, ¿no? Eso es parte del trabajo del cliente, porque su sitio web tiene que funcionar, pero si él no lo tiene en línea, entonces, ¿qué pasa? Entonces no va a haber el resultado que se indicó, ¿no? Entonces, no se puede aplicar con rigidez la contratación por resultados, ¿no? El contrato de resultados. Hay otros contratos que son puros contratos de adhesión que provocan desequilibrio, puesto que no existe una libre emisión de voluntad. Instalar sistemas operativos, nosotros ponemos clic y hacemos siguiente y ya estamos adhiriéndonos al contrato de la instalación de ese sistema operativo, ¿no? Aplicaciones, no sé, Photoshop, base de datos, antivirus, ¿no? Y esto obviamente, cualquiera sea el tinte que nosotros le demos, la contratación tiene la finalidad de establecer con claridad las obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes y al no tener mucha costumbre, mucha doctrina, mucha jurisprudencia al respecto, aquí prima la buena fe contractual, ¿no? Porque es evidente que hay una parte dominante y una parte que es la que está en desventaja por el conocimiento de estos datos, ¿no? Vamos a ver un poco sobre las nociones de los aspectos básicos, nociones conceptuales del contrato informático, ¿ya? Los aspectos básicos y esenciales de las teorías contractuales en el campo informático. Según los tratadistas, el contrato informático es el acuerdo de voluntades de dos o más partes con el fin de crear vínculos y obligaciones, y que busca crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, cuya prestación debe estar relacionada en todo, en parte o en parte con el proceso informático. Un hardware, un software, un servicio informático, los datos ofrecidos por las computadoras o servicios informáticos múltiples y complejos. En un criterio más simple, tradicionalista, el contrato, según URC, son aquellos contratos que establecen relaciones jurídicas respecto de prestaciones consistentes a transferir la propiedad y el uso y el goce de bienes o prestar los servicios, ambos informáticos. Estamos frente a un objeto en común. El objeto en común son o servicios comunes, servicios informáticos, objetos informáticos, bienes informáticos. Hay dos teorías que consideran que los contratos informáticos son particulares o individuales y difieren del resto de los contratos. Y hay una tercera teoría que considera como contratos que siguen a los ya establecidos, pero con matices particulares por su objeto. Solamente hacen referencia al objeto, ¿no? En todo lo demás son contratos tradicionales. Eso indica una tercera teoría. Las primeras dos difieren, dicen que son particulares, que son diferentes a los demás contratos tradicionales. Vamos a ver eso. Primero veamos las teorías contractuales que defienden la postura de que son particulares o individuales. Están los contratos basados por el objeto. Los tratadistas que consideran el objeto como definitorio de la naturaleza del contrato, consideran a los contratos informáticos
son los que tienen objetos y bienes y servicios vinculados con la información automatizada. De modo que su identificación se alcanza más que por ciertos rasgos especiales que por la configuración de su objeto. Otra definición, la que utiliza el elemento identificador o diferenciador, en este caso de los demás contratos, indica que los contratos informáticos los podemos definir como aquellos que establecen las relaciones jurídicas respecto de prestaciones consistentes en transferir la propiedad, el uso, el goce de bienes informáticos y prestar servicios informáticos. ¿Sí? Entonces, la contratación informática, según Davara, por ejemplo, cuyo objeto es aquella cuyo objeto sea un bien o servicio informático. Y para de contar. Esa es la teoría del contrato basado por el objeto. En la otra teoría, que son los contratos basados en la naturaleza de complejidad, ¿sí? Aseguran los tratadistas que cada contrato informático incluye una serie de elementos diversos que implican necesariamente una correlación entre estos elementos y por tanto no son contratos puros, sino que se convierten en contratos mixtos. En el aspecto de vincular una serie de proveedores, tanto de hardware, de circuitos integrados, de redes, de infraestructura de red, de programas de computación, etcétera, etcétera. Y cada parte del sistema presenta diferentes intereses, ¿no? Y aspectos técnicos que considerar, y que se presentan como un solo bloque contractual frente al que adquiere los bienes o servicios que están por ellos prestados. Bonassi dice, se habla de sistema elaborativo como un conjunto complejo y armónico de hardware y software, y así se habla de sistema contractual como referencia a los vínculos de interdependencia entre los varios contratos relativos a singulares componentes del sistema elaborativo. Y sí, ¿no? Son contratos, ya decíamos, atípicos y mixtos, porque miren, imagínense, yo quiero un sistema informático, pero este sistema informático va a depender de, por ejemplo, una conexión a Internet si es un sistema web. Va a depender de un proveedor de alojamiento web, que es un proveedor del hosting, donde voy a tener mis páginas para servir. ¿Ah? Y va a depender del software que funcione. Entonces, yo tengo ahí 3 contratos ya, ¿no? Si no tengo Internet, el proveedor de software no tiene culpa, ¿sí? Lo que tiene la culpa es el proveedor de Internet. Si no tengo el hosting se cae, el alojamiento es en otro lugar, en un servidor externo que yo he contratado para su uso, que también hay, entonces también se cae y por ende el problema no es del que me provee Internet ni del que me proveyó el sistema, sino del proveedor del servicio de alojamiento para mi página web. Eso más o menos explicándole en qué consiste un sistema web, ¿no? Yo tengo el programa eso lo tengo que poner en un servidor para que mucha gente use ese programa, use esa página. Ese servidor lo puedo yo tener en mi casa, comprar un servidor que es una computadora especializada para ese efecto, para poner páginas web, servicios, todas esas cosas en el Internet, conseguirme un IP público, bueno, obviamente una conexión a Internet y sacar esa información a la red, a la Internet. Pero si no quiero comprarme ese servidor y tenerlo en mi máquina todo el día encendido, hay empresas que me permiten alojar mi página y me da el servicio de hospedaje para mi página. Se llama hosting o hospedaje de mi página. O sea, yo estoy hospedado, mis datos del programa, mis páginas web están en el servidor de ellos y ellos me dan ese servicio. Me cobran por lo general por año y por tener mi cantidad de página ahí, ¿no? Si yo tengo páginas muy grandes, muchos videos, más me cobran, ¿no? Porque estoy ocupando más campo en sus discos duros. Entonces, miren, ahí tengo 3. El proveedor de la página web, el que me ha hecho el servicio, el proveedor del alojamiento y el proveedor de Internet. Y si uno de estos falla, yo, por ejemplo, no puedo hacer conexión con mis páginas web para modificar, para hacer algo, es porque quizás mi Internet esté fallando. No siempre porque el software, la página web esté mal, ¿no? Entonces, el sistema elaborativo va a ser parte de varios contratos. Entonces, hay que denominar el contrato como informático a un contrato mixto referido y atípico, ¿no? Que tiene sus diversas partes de contrato, de sistema contractual, en un sistema contractual.
Eso lo defiende Bertrand Bonazzi, que son los exponentes de la teoría de contratos basados en la naturaleza de la complejidad y que indican que son contratos diferenciados, ¿no? Los contratos tradicionales con matices particulares. Esta es la tercera teoría y dice, no, estos contratos son contratos muy parecidos a los que ya tenemos, pero tienen matices particulares por su complejidad técnica. Entonces, los que defienden esta teoría dicen que los contratos informáticos se rigen por los principios generales de los contratos civiles y mercantiles, mientras que las licencias de los programas de computación y la cesión de sus derechos tiene base en el derecho de autor, con las particulares propias de este tipo de contratos y con algunos matices emanados de la naturaleza del software. Y las relaciones que hay, bueno, se crean entre el creador, el software, su patrono y son reguladas por el derecho laboral. Eso es indiscutible, bueno, eso no creo que haya mucho, ¿no? Es igual un trabajador, si es que una empresa o si es que me está trabajando para mí, yo quiero desarrollar un software, entonces yo soy un trabajador, ¿no? de la persona. Y el derecho de autor, ¿no? Obviamente, si yo estoy trabajando y bajo su tuición, en ese empleo creo un software, el derecho de autor se lo da al empleador, ¿no? A la persona que me ha contratado, a la empresa que me ha contratado. Esta teoría no comparte la tendencia sobre la naturaleza particular de los contratos informáticos, sino que los ubica dentro de las tradicionales ramas del derecho, el contratos civiles, mercantiles, ¿no? El derecho contractual. Y hablar de contratos informáticos para Davara Rodríguez es una forma de centrar o introducir un tema como es la problemática jurídica que se genera alrededor de la contratación de bienes y servicios informáticos. Pero los contratos informáticos como tales, como una tipicidad única y propia, no existen. Para concluir, lo que dicen ellos dice, todos los contratos a los que hacemos referencia y que llamamos por independencia o individualización del tema contratos informáticos, los tenemos que encuadrar en la jurisprudencia y por la doctrina de la teoría general de los contratos. ¿Sí? Las disposiciones que regirán los contratos informáticos se encuadran en las disposiciones generales de los contratos. Eso es lo que nos dicen nuestros amigos que hablan acerca de él. Sin embargo, la legislación boliviana no lo realiza. No realiza la designación de contratos informáticos, ¿ya? La Argentina, por lo general, en su legislación nacional dice el Código Civil de la Argentina, el artículo 1143, los contratos son nominados e innominados según la ley los designa o no, bajo una denominación especial. En este caso, Bolivia no realiza esto, quedando para la doctrina la determinación definiendo los contratos nominados como todos aquellos contemplados en el ordenamiento jurídico positivo con denominación y regulación propia, y el contrato innominado será por el contrario aquel que la ley no regula o incluso aquel que la norma legal no le otorga una denominación independiente, independiente de toda la doctrina que sí lo puede hacer, ¿no? Existen tres causas por las cuales pueden existir los contratos innominados. En el caso de que los contratantes tomen como base uno de los contratos tipificados por el legislador, pero le introducen una serie de cláusulas particulares que los desvirtúan la naturaleza jurídica del contrato patrón tomado. Otra es que se acogen varias figuras jurídicas contractuales y las mezclan entre sí de tal manera que se pierde su individualidad. Realizan un contrato realmente atípico, esa es la tercera, y el cual no es posible ubicarlo con ninguno de los contratos preestablecidos en la legislación. Y bueno, o sea, es que el derecho no ha ido de la mano con la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, hay que revisar muy bien cómo vamos a hacer nuestros contratos informáticos en el caso de los objetos de bienes y servicios informáticos, ¿no? Bien. Ahora bien, los partidarios de utilizar como elemento para definir los contratos informáticos al objeto y los que consideran a estos contratos como innominados, en virtud de las particularidades que presenta el objeto, se infiere de las definiciones sobre el contrato informático como lo siguiente, ¿ya? Los que tienen por objeto bienes y servicios vinculados con la información automatizada
de modo que su identificación se alcanza más que por ciertos rasgos especiales, por la configuración de su objeto, aunque otros han expresado que a pesar de que vamos a poder tener un objeto en común, no pueden por ello considerarse de una atipicidad única. Por ello, no pueden establecerse como un contrato atípico, sino como una serie de estos contratos atípicos, pero con características propias de los contratos típicos, o sea, que son los defensores de que son contratos tradicionales con objetos particulares. Y mientras que los tratadistas van a seguir considerando que los contratos informáticos son los mismos que los contratos tradicionales con matices particulares, y otros tratadistas dicen que son contratos que pueden tener tipicidad única. Esta clasificación obviamente solo es adaptativa, ¿no? Trata de adaptar los contratos informáticos con las figuras establecidas en las legislaciones y que por ende se apliquen los principios consagrados para su regulación, como un contrato de compra-venta, como el de alquiler, como el de leasing, pero con la denominación leasing informático, compra-venta de bien informático, ¿no? Aunque no es un punto final lo que estamos dando, porque este debate es muy amplio y complejo, algunas características que definen este tipo de contratos, y bueno, que ya hemos analizado, decimos que para su comprensión de la problemática, y aunque es muy difícil encuadrar la naturaleza jurídica de los contratos informáticos, podemos decir lo siguiente. Estos son de tipo complejo, pues surgen de una serie de vínculos jurídicos, ya que en ella se pueden encontrar diversos contratos como compra-venta de hardware y de software, leasing de hardware y de software, licencia de uso de software por cierto tiempo, ¿no? Alquiler, contrato de servicios y mantenimiento. Un segundo aspecto que hay que considerar también es que es un contrato atípico, pues carece de regulación propia y suele no estar regido por una normativa legal especial. Y en términos generales se considera que este contrato se sujeta a los contratos tradicionales existentes y a las disposiciones generales establecidas por los códigos civiles. Entonces, ¿es un contrato principal? Sí, porque no depende de otro contrato que le sea precedente, es decir, que tiene vida propia, pero puede suceder que vaya acompañado de garantía, sea esta real o personal. Además, es oneroso. Esto es que cada una de las partes sufre un empobrecimiento compensado por una ventaja. Y además, como sucede con otros contratos, este carácter pecuniario oneroso no significa necesariamente que exista equivalencia económica en las prestaciones y casi siempre hay un desequilibrio entre ambas partes, ¿no? Y por último, es consensual. El consenso es la celebración bajo voluntad que se celebra por escrito dada su trascendencia económica y de diferentes derechos y obligaciones que surgen como consecuencia de su nacimiento, y normalmente la celebración por adhesión con cláusulas pre-redactadas con los llamados contratos tipo. Y hay que mencionar además que estos contratos son muy sui generis, con características especiales, que incluyen en sus cláusulas múltiples normas legales de distintas áreas del derecho. Bueno, ¿qué elementos constituyen los contratos informáticos? El consentimiento, el objeto y la causa lícita. El consentimiento es la voluntad de las partes para comprometerse en alguna obligación jurídica para con otra parte firmante del acuerdo. Manifestación de voluntades que se exteriorizan en conciencia, eso también es parte de lo que es consentimiento, ¿no? Ya creo que eso... Hay que determinar 3 condiciones para indicar que el consentimiento no es válido. Por ejemplo, el contrato tampoco lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, decíamos la violencia, el error y el dolo. El error es una falsa concepción de algo, es una opinión subjetiva contraria a la realidad, ¿no? Cuando yo hago esa concepción y lo pongo por escrito de un contrato y hago firmar, entonces no hemos entendido claramente, eso recae en la invalidez por el no consentimiento.
o consentimiento no válido. ¿Sí? Cuando recae sobre la naturaleza del obstáculo o sobre la identidad de la cosa. Si solo recae sobre la sustancia, la persona o el fin determinante de la voluntad, el acto es anulable relativamente. Y si recae sobre la cualidad secundaria, el error es indiferente y no anula el contrato. Pero, por ejemplo, en el caso de un bien inmueble, ¿no? Si yo tengo mal escritas las colindancias, ese es un error, es una falsa concepción de los límites del terreno, ¿no? Entonces, eso me anula mi contrato. La violencia, el empleo de la amenaza, fuerza física que importa en peligro para perder la vida, bueno, eso ya es parte de la teoría de contrato, hablando de él. El dolo es el conjunto de maquinaciones o artificios que inducen a error o mantienen en él. Determinan la nulidad relativa del contrato. En el caso del objeto, que decíamos la siguiente elemento constitutivo, todo contrato debe ser posible y debe ser lícito, determinado o determinable. Todo producto o conducta que sea factible de realización puede ser objeto de un contrato siempre y cuando no sea prohibido su comercio o conducta por alguna norma jurídica. Las conductas de imposible ejecución, como por ejemplo, se realizará un software para que el usuario pueda comunicarse directamente con Santa Claus, ¿no? O que pretendan comercializar bienes que estén fuera del dominio privado, ¿no? Entonces estamos hablando de un bien, vamos a vender la planta separadora en partes, ¿no? Ese es el objeto. No tendrán validez jurídica, igualmente que no basta que el objeto pertenezca al dominio privado, sea de comercialización lícita y pueda ser ejecutable. Yo no puedo vender la planta separadora de líquido, ¿no? Tampoco puedo hacerle un software para que los niños se comuniquen con Santa Claus, ¿no? Entonces eso, el objeto debe tener las características de que cuando es cosa debe ser físicamente posible que esté al alcance para que sea en el comercio, sea determinado y determinable, quiere decir, ¿no? Si es un hecho que debe ser físicamente posible, siendo necesario precisar cuando no lo es, que si es un software, ¿no? Una ley natural impide que la toquemos, ¿no? Debe ser jurídicamente posible cuando la norma que nos lo rige constituye un obstáculo para la realización. Esta norma debe ser un hecho personal de obligatorio y ser lícito, es decir, no prohibido. En el sentido jurídico-económico, el objeto del contrato que el negocio está llamado a producir debe ser susceptible de valoración económica, quiere decir, debe tener un valor para la persona que lo está contratando o para la persona que lo está vendiendo. Los bienes, utilidades o relaciones sobre que recae la voluntad de negociar es regulado por un contrato. En ese sentido, el bien objeto de los contratos informáticos los constituye, por ejemplo, un ordenador, un servidor, una red que tiene su utilidad y tiene su valor para las personas, o bien un software, ¿no? Un software, una página web, un servicio web, un sistema web, un alojamiento de páginas, como en el caso del hospedaje, ¿no? Y donde yo tengo un conjunto, ¿no? de mecanismos formados por tantos temas físicos como intelectual, ¿no? El último elemento sería la causa lícita, y en función de lo económico-social del contrato se puede definir la causa lícita. Es la necesidad que existe de conformidad entre ella y el intento, es decir, se entiende por el motivo que induce al acto o contrato. Está en función de todas las circunstancias particulares que han determinado el acto de voluntad de cada uno de los contratantes. Se analiza la causa por el lado de la obligación del deudor, del comprador en este caso, y también la causa por el lado de la obligación del vendedor o del proveedor, ¿no? La causa lícita como los actos contractuales permitidos por la ley, las buenas costumbres y el orden público. Esa es la causa lícita. Partes. Vamos a ver ahora las partes de los contratos informáticos. En primera instancia, el usuario es la persona natural o jurídica que utiliza los servicios de telecomunicaciones
y tecnologías de información y comunicación, y en otra parte que está el proveedor, que es la persona natural, jurídica, pública o privada, cooperativa, comunitaria, autorizada para prestar servicios de telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación a los usuarios finales, ¿no? O sea, el proveedor inclusive es un poco más amplio, ¿no? Tiene sus obligaciones, tiene sus derechos también como proveedores y como usuarios. Entonces, esto lo pueden revisar ya ustedes como parte de la teoría de contratos, ya están todas las obligaciones. Sin embargo, en el caso específico de los contratos informáticos, se tiene que respetar, por ejemplo, el usuario debe acordar un periodo de prueba a efecto de verificar el funcionamiento del equipo o del software, aceptar y recibir el material o los servicios que se ha solicitado, ¿no? Elección final entre las ofertas que se presenten, por ejemplo, proveedores que se pueda considerar elementos de apreciación del tipo técnico y financiero, o sea, propuesta económica, propuesta técnica. Se debe respetar las directrices propuestas y que el proveedor ha formulado, ¿no? Sobre el manual de uso, por ejemplo, ¿no? Modo de emplear el material, modo de utilizar los programas. Si yo tengo un software y este fue hackeado, y quizás yo he expuesto mi clave como usuario, no puedo ir a decir al proveedor, su sistema no sirve, me lo han hackeado, ¿no? Si yo he estado exponiendo mi clave, ¿no? Pagar el precio convenido, bueno, según las modalidades que se han contratado, ¿no? En el caso de, bueno, de los distribuidores, de los vendedores, ellos también tienen que salvaguardar los intereses del cliente y darle consejo, ¿no? Frente a la realización de un software, por ejemplo, ¿no? Darle más información, munirlo de información para que tome una mejor decisión. Cumplir con los plazos, garantizar que no tenga vicios ocultos que pudiera tener, digamos, por ejemplo, una puerta trasera, que son muy comunes cuando se contrata el software, que te dejen una backdoor, que se llama en inglés, una puerta trasera por donde tienen acceso los desarrolladores para hacerse con información del software, ¿no? Cuando son software, esto tiene que el proveedor garantizar que no va a tener, ¿no?, vicios ocultos. Ya la realización, la prestación conforme a las especificaciones que se han hecho, y bueno, obviamente se debe realizar el estudio de viabilidad para el usuario, actuar en todo momento con probidad, honestidad y así como una asesoría que ya hemos dicho, ¿no?, aconsejar al usuario. ¿Cómo los clasificamos a los contratos informáticos? Básicamente se clasifican, tienen una clasificación bueno, genérica y una clasificación por el objeto. Existe una gran variedad de contratos informáticos sobre bienes y servicios, pero conforme avanza la tecnología, estos se van adaptando o adecuando a los nuevos requerimientos que demandan las innovaciones que se tienen. Lo complejo y sofisticado de los componentes informáticos y la evolución propia de las técnicas obligan cada vez más a los consumidores a demandar sistemas de legalidad que garanticen sus operaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la clasificación genérica, tenemos de los contratos informáticos que son categorías jurídico-contractuales que por su forma genérica o por el negocio jurídico se ha establecido, y la doctrina ha hablado de 4 principales y más comunes, que son la compra-venta, el arrendamiento, el leasing informático y la prestación de los servicios informáticos. En la segunda instancia está la clasificación por el objeto. En el caso de la clasificación por el objeto, vamos a decir que tenemos los contratos de hardware, ¿ya? Estos contratos de hardware son contratos que poco a poco han ido perdiendo importancia cuantitativa y cualitativa, pero son de los primeros que han salido, porque tienen la función de conceptuar como hardware al objeto de tu contrato todo aquello que físicamente forme parte del equipo, considerando como tal también a los equipos de comunicación, en este caso pueden ser los routers, las antenas inalámbricas, todo, ¿no? Y elementos que son auxiliares para el funcionamiento del sistema,
que se va a poner en práctica. Entonces muchas veces se hacen ese tipo de contrataciones y se pone todos los elementos de comunicación, todo para compra-venta, ¿no? Contratos referidos al software. Contratos referidos al hardware no solamente para compra-venta, sino para arrendamiento, para leasing, arrendamiento con opción a la compra y para servicio de mantenimiento técnico del hardware, ¿no? Por eso ya se han ido perdiendo ya un poco de fuerza, porque luego esto ya vamos a ver se vuelve especializado. Contratos referidos al software. Bueno, el software lo componen programas que cuando se conjugan con la máquina son capaces de procesar información para darnos unos reportes automatizados de la información que tenemos, ¿no? Nuestros códigos civil divide los bienes en corporales e incorporales. Un programa de ordenador como una creación de la mente no puede ser incluido en ninguna de estas dos categorías, por lo que hay que acudir a una nueva, que es la que se ha creado para este tipo de bienes, se llaman los bienes inmateriales, ¿ya? Un bien inmaterial es fruto o creación de la mente. Para que se haga perceptible para el mundo exterior es necesario plasmarlo en un soporte. Puede ser disfrutado simultáneamente por una pluralidad de personas y si queremos que el titular de un bien de estas características disfrute de una exclusiva del mismo, es necesario que el derecho prohíba a todos los demás la utilización o la explotación de dicho bien y otorgue al titular un derecho de exclusividad. En ese sentido, los contratos de software más comunes que existen son los contratos de desarrollo de software, por ejemplo. El desarrollo de software es que, bueno, el cliente prepara unas especificaciones técnicas y requerimientos funcionales y dice, yo quiero que me haga un software de estas características, quiero que haga coletitos, quiero que salga una pestañita por aquí, una ventanita por allá, ¿no? Y el desarrollador del programa con quien se contrata puede ser un programador autónomo o una empresa de software que se dedica a ello. Y este es considerado un contrato de arrendamiento por obra o de obra. A esto se le llama el documento de especificaciones y es necesario anexarlo y es vital, ya que recoge en detalle el objeto del contrato y informa la tarea que debe realizar el contratista, ¿no? Al formalizar el contrato es importante concretar quién es el titular del software y el alcance de los derechos de cada parte sobre el programa. Por ejemplo, yo hago un software, me dicen, ingeniero, necesito un software para mi buffet. Yo voy a desarrollar para mis clientes, quiero tener organizado todos sus casos y quiero que se conecte con el sistema de judicial y me envía mis datos y me envía notificaciones a mi teléfono celular cuando me llegue una nueva notificación en el CIRE, ¿no? El sistema de registro judicial. Bueno, lo hacemos, pero no hemos quedado en nada. O sea, ustedes me dicen, está bien, yo les cobro, ustedes empiezan a disfrutar del software y de pronto ven que otra persona lo está utilizando. El software, porque ustedes me han pagado, yo lo puedo volver a vender porque yo soy el creador. Salvo expreso que hayamos concretado quién es el titular del software. Y usted me dice, yo voy a tener los derechos de autor y yo se lo puedo vender a mis otros colegas. Entonces yo le diré, ah, bueno, mi precio ahí sube o mi precio ahí queda, ¿no? Y si usted quiere instalarlo a los demás, bueno, obviamente me tienen que pedir permiso a mí o puede ser compartida la titularidad del software, ¿no? Porque es un software, ya vamos a ver en la protección del software sobre los derechos de autor, ¿no? Contratos de licencia de uso también es una forma de contratar software, de contratos de software. Contratos por licencias, si yo doy cierto tiempo, algunos paquetes, puede ser mi propio sistema por cierto tiempo, entonces yo empiezo a cobrar ya por la utilización de mi sistema y lo inutilizo cuando ya no me pase el tiempo, ¿no? Contratos con garantía de acceso al código fuente, cuando la persona que me contrató tiene acceso al código fuente y puede hacer modificaciones más adelante según él. No, depositar el código puede ser, digamos, un contrato para modificar a futuro el software que se ha dado.
se pacta con la empresa que está desarrollando o el programador, el código fuente del programa se entregue a un tercero o un depositario que tiene la obligación de guardarlo y entregárselo al usuario cuando se cumplan las condiciones que las propias partes establecen en el contrato. Bueno, hay dos operaciones en este contrato, en realidad dos contratos diferentes. Por una parte está la operación del escrow, que se llama, entre el usuario y la empresa de software, y por otra el acuerdo con un tercero que se compromete a guardar y restituir en su momento el código. Es habitual que, aunque no es necesario, que el depositario participe en la primera de las operaciones, ¿no? De las operaciones de contrato. En la operación de depósito se deben regir con las reglas contenidas en el Código Civil, en el artículo 840, numeral 1. ¿Ya? Hay también la instalación de llave en mano, otro contrato de software que se realiza, ¿no? Ya también esto es indicar un problema, una problemática y que el desarrollador haga todo el trabajo de los requerimientos funcionales, los requerimientos técnicos, vaya trabajando con el usuario, vayan haciendo ese trabajo entre ellos dos y al final dicen, este va a salir el software y se aprueba el software, ¿no? Eso es llave en mano. Cuando el requerimiento se lo ve de acuerdo a la visión que tiene el proyectista, en este caso la empresa que ha desarrollado. Luego está la clasificación de los contratos por grupo de objetos, ¿no? Por objetos en realidad, contratos por el objeto. Ahí están los contratos de compra-venta de hardware, de arrendamiento de hardware, de leasing de hardware, ¿no? Están los contratos referidos al software, ya hemos dicho, uso de software, código fuente, desarrollo de software, mantenimiento, de scrap, de llave en mano. Tenemos contratos de servicios y ventas referidos a servicios informáticos, albergue de páginas web, el hospedaje, publicidad en internet, auditoría informática, transferencia de tecnología, auditoría de seguridad, de calidad, instalación y actualización de antivirus periódicamente para seguridad, teletrabajo para implementar esas, ¿no? Entonces existen muchos tipos de contratos en temas de base de datos también, suministro de información, ¿no? Por ejemplo, con Google Maps, para yo tener el acceso a Google Maps, las aplicaciones de Google Maps, tengo que pagarle un servicio de información, un suministro de información sobre los mapas existentes y la utilización de sus satélites con Google, ¿no? Y entonces hago yo la contratación de ese servicio y la puedo poner en mi página web y ellos me cobran mensual o anual un monto por utilizarlo en mi página. Hay otros contratos mixtos que son, por ejemplo, el outsourcing, la llave en mano, la gestión de redes, la implantación de planes de seguridad, la implementación de mantenimiento de Intranet y de firma digital. Básicamente son muchos los contratos informativos, como ya decíamos, que tienen un objeto particular que es la informática. Son de carácter eminentemente técnico, ¿no? Eminentemente técnico. La publicidad, la renta de espacio en línea y los servicios relacionados. Por ejemplo, el tema de cuando yo contrato una línea de fibra óptica o de internet corporativo, me dan una IP pública y 5 correos electrónicos, ¿no? Así, por ejemplo, ¿no? Fases o etapas de los contratos informáticos. En esta parte vamos a ver que hay una fase precontractual. Es conveniente, es muy conveniente que el usuario cuente con un asesoramiento técnico prestado por profesionales en materia informática, que le ayude a definir previamente las necesidades que deban cubrirse y sí o sí esta fase es muy importante. La fase, el periodo contractual es imprescindible ya que en esta fase se va a implementar las referencias para las futuras obligaciones que se asumirán en la parte contractual, ¿no? Entonces es muy importante que sea un estudio previo, tanto del análisis de riesgo, estudios de oportunidad, diferentes estudios para que, de requerimientos funcionales, ¿no? De todo el tema de viabilidad, varios estudios que tienen que hacer cuando se está haciendo, por ejemplo, un software o una red, ¿no? Muy importante esta parte, entonces. Luego está
la fase contractual y resulta el momento oportuno en que las partes cuenten con un correcto asesoramiento jurídico, y porque es un negocio jurídico complejo, ¿no? Complejo. Aceptan en este momento, los contratantes aceptan de manera tácita las condiciones del contrato y externan su voluntad de obligarse a cumplir el sistema mediante su firma, ¿no? ¿Cómo se redactan los contratos informáticos? Principalmente, al igual que contratos tradicionales, van a tener su encabezamiento, sus considerandos, sus cláusulas. En el tema del considerando, por ejemplo, se debe consignar los antecedentes relativos al contrato. En los encabezamientos se hacen las presentaciones de los sujetos del contrato, de los objetos del contrato. Perdón, de los sujetos, ¿no? En la parte de cláusulas, ahí hay 30 cláusulas, creo, a ver cuántas hay. 32 cláusulas, ¿no? Que, bueno, algunas son parte del contrato, de la segunda tipología del contrato, son necesarias ponerlas y otras no, ¿no? Las cláusulas se entienden que son las disposiciones que se tienen en un contrato, ¿no? A la hora de redactar las cláusulas hay que tener en cuenta las recomendaciones que se hacen. Las obligaciones que en ellas se recojan han de ser claras, concretas, concisas. Las cláusulas no son independientes unas de otras, sino que todas ellas forman un conjunto que es la esencia del documento en el que se hallan ya insertas y se han de interpretar las unas por medias de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulte de la totalidad. Existe una serie de cláusulas que hay que tenerse en cuenta, como el objeto, el precio, el pago, el plazo, la presentación, entrega, pruebas, métodos de aceptación, retención del precio, garantías, repuesto, mantenimiento, derechos sobre software. Eso no se olviden, ¿no? Es muy importante porque luego no vayan a tener ese inconveniente. Compatibilidad, manual de documentación, entrenamiento, formación, soporte, garantía, propiedad, seguros, confidencialidad, cambio y modificaciones, cesión del contrato, subarrendamiento, duración del contrato, causas de resolución, impuestos, seguridad social, seguridad de higiene laboral, fuerza mayor, autonomía de las estipulaciones, ¿no? Y bueno, son las cláusulas más o menos que se tienen. La ley que se aplica a todo esto, la ley boliviana, sometiendo arbitraje en domicilio jurídico del cliente, por ejemplo, corte de arbitraje de la Cámara de Industria y Comercio, y en su defecto, el fuero del cliente, ¿no? Lo que debe ir también son los anexos. Los anexos, en los anexos va a ir todos los requerimientos del software, las especificaciones, de los elementos físicos, de los elementos de los programas, ¿no? Esa es la parte que no es de la parte tradicional. La parte tradicional ya sabemos que son todas esas cosas, ¿no? Los plazos, las presentaciones. Estas últimas tres son más específicas de este tipo de contratos. Bien, en esta partecita vamos a quedar. En esta primera sesión, para el sábado seguramente que viene vamos a hablar ya de los contratos electrónicos, que son otra modalidad, no son los contratos informáticos, sino son contratos firmados digitalmente. Y vamos a hablar qué se pueden hacer para cualquier otro tipo. No hay que confundirlos, contratos informáticos, contratos solo para bienes y servicios relacionados con la informática. Muy bien, que tengan muy buena tarde, buenos días y que estén bien.